Las invenciones de Occidente son de un carácter que, como apunté en la última de estas conversaciones, han permitido la realización de posibilidades humanas en un grado y con una extensión, con una difusión que nunca habían sido posibles anteriormente. Quiero decir esto: a veces una cultura, un pueblo, se concentra en algún fin concreto y específico y consigue entonces resultados extraordinarios. Por ejemplo, es evidente que la creación de las construcciones egipcias, las pirámides de Egipto, representan algo extraordinario, representan una capacidad de rendimiento y de logro que todavía hoy nos asombra y que en cierto modo fue una gran inversión de los egipcios. Pero es evidente que el conjunto total de la vida de Egipto, de la eficacia histórica de Egipto, no tiene comparación con ese logro singular que fue la construcción de las pirámides. Del mismo modo se podría hablar de ciertos desarrollos técnicos modernos o de ciertos esfuerzos concentrados para conseguir el poder militar o el poder político en tal o cual país. Por ejemplo, en la antigua Grecia, Esparta consiguió un poder efectivo militar muy fuerte, superior al de Atenas o al de Corinto, pero sacrificó toda su historia, todas las demás dimensiones de la vida a ese único logro, y si no recuerdo mal, me parece que la hegemonía la mantuvo durante 39 años, lo cual no quiere decir una gran inversión histórica, quiero decir, no es una eficacia mayor el sacrificar varios siglos de vida con sentido, con placeres, con refinamientos, a conseguir una brevísima hegemonía en el mundo griego. Pues bien, la elevación del nivel de vida que han producido los principios occidentales, que han conseguido, y muy especialmente en los últimos tiempos, representan la elevación total de las sociedades, no la consecución de alguna meta más o menos particular o excepcional, no el alcanzar una cima en tal o cual aspecto particular de la vida. Ha sido la elevación conjunta de las sociedades en su integridad, lo que se puede llamar propiamente elevación del nivel de vida. Y nivel de vida significa el nivel desde el cual se vive. La elevación del nivel de vida, por tanto, representa el que la humanidad, o una parte de la humanidad, aquella a la cual nos referimos, se pone a vivir justamente a otra altura, justamente desde un punto de partida que con frecuencia supera lo que eran las posibilidades eventuales más altas de las minorías privilegiadas de otras culturas, de otras formas históricas. En realidad, habría que decir que la gran mayoría de la humanidad ha permanecido en niveles que consideramos prehistóricos hasta su occidentalización. Esto no quiere decir que no haya valores profundos, atractivos, conmovedores, en culturas sumamente primitivas en otro orden de cosas. Nos conmueve profundamente a veces el hallazgo de una vasija, de una pintura de los hombres prehistóricos. En España encontramos las prodigiosas cuevas de Altamira, que nos parecen admirables de fuerza, de gracia, de belleza. Son pinturas que afectan a lo más hondo de nuestra sensibilidad, pero evidentemente sería injusto comparar ese hallazgo de gracia y de fuerza de los anónimos pintores de Altamira con lo que significa la gran creación de la pintura italiana o de la pintura flamenca o de la pintura española en la época clásica, entre el siglo XVI y el siglo XVII. Sería absolutamente un paso a otro género incomparable. Pues bien, del mismo modo, no podemos medir, cuando hablamos de eficacia, no podemos medir tal o cual acierto singular, tal o cual primor o refinamiento alcanzado por una cultura con esa elevación tectónica de la sociedad entera, como si fuera un terreno que ha conseguido en velocidades increíbles el Occidente. La producción de riqueza en Occidente, ya desde muy antiguo, pero con un ritmo acelerado y prácticamente vertiginoso desde 1800, cuando se consigue la industrialización, cuando se aplica la técnica científica a la producción, es algo que no podemos imaginar en cualquier otra sociedad. La pobreza había sido hasta entonces, y sigue siendo todavía fuera del mundo occidental, la condición del hombre. Quiero decir que ser hombre quería decir lo mismo que ser pobre. No es que hubiera
una forma de vida que fuera riqueza y otra forma de vida que fuera pobreza, es que en realidad la forma dominante, la forma vigente de la vida humana era la pobreza. Y entonces la riqueza aparecía como una pura excepción, una excepción minoritaria y casi siempre exiguamente minoritaria. Había unos cuantos hombres o unos mínimos grupos de hombres, los ricos, con una mayúscula reverencial, que escapaban a esa condición permanente que era la condición de la humanidad. En realidad, no ha habido nunca en la historia, o muy rara vez, no ha habido una distribución justa, una distribución equitativa de la riqueza. Es doloroso, pero es un hecho. Incluso la sensibilidad para este problema se ha despertado en tiempos muy recientes, salvo ciertas excepciones antiguas. Ahora bien, hay que decir esto. Si en otras épocas anteriores a la nuestra, o en áreas del mundo no occidental en la actualidad, se aplicasen principios estrictos de justicia, de distribución homogénea, equitativa de la riqueza, se conseguiría, claro está, que no hubiese ricos. Lo que no se conseguiría es que no hubiese pobres. Es decir, que la proporción de riqueza existente haría que no hubiera la injusticia del desnivel extremado. No conseguiría la desaparición de la pobreza. Después de esa distribución más justa, el nivel de pobreza sería prácticamente el mismo que antes. Es decir, se resolvería un problema moral. Se evitaría la injusticia, a veces irritante, a veces indignante, del gran desnivel entre los que lo tienen casi todo y los que no tienen casi nada. Así, pero los que no tienen casi nada seguirían no teniendo casi nada. Se habría eliminado, por tanto, la irritante excepción. No se habría elevado el nivel total del suelo. Esto no se ha hecho más que en Occidente y, sobre todo, en proporción increíble en los últimos 150 años y, sobre todo, de un modo extraordinario en los últimos 25 años. Hoy, en realidad, en el Occidente, la pobreza ha dejado de ser la condición del hombre. Es decir, el hombre no está condenado a la pobreza. El hombre puede ser pobre. La pobreza queda reducida a ser una posibilidad, un riesgo, una excepción, tal vez una vocación, porque la pobreza puede ser voluntaria y libremente elegida. Algunos datos reveladores quizá ayudarían a comprender mejor esto que quiero decir. No quiero abrumaros a ustedes con estadísticas, además no creo demasiado en las estadísticas. Con ellas se pueden hacer muchos juegos intelectuales, pero quiero elegir unos cuantos ejemplos que me parecen reveladores, que me parecen cualitativamente reveladores. Es decir, aquellos ejemplos en que lo cuantitativo adquiere un valor de cualidad, en que revela y descubre una cierta configuración de la vida o la comparación entre dos configuraciones. Hay un hecho fundamental. La humanidad ha sido durante la mayor parte de su historia, ha sido una humanidad labriega, campesina. El hombre prehistórico fue primariamente el cazador. Se hubiera podido llamar al hombre el cazador si no hubiera habido más que prehistoria. Hay un momento posterior en que el hombre no es cazador, no es solo cazador, es también pastor. Es decir, en lugar de apoderarse de los animales salvajes, los reduce a domesticidad, los cría y dispone de un modo permanente de ellos. Hay un tercer paso que, repito, cubre la casi total extensión de la historia, en que el hombre es agricultor, es labrador, es campesino. ¿Hasta cuándo? Hasta 1800. Hasta 1800, aproximadamente, la población campesina era el 80, el 90% de la humanidad. Según los países, oscilaba entre el 80 y el 90%. Pues bien, en los últimos años, y muy particularmente en Occidente, la agricultura se ha convertido simplemente en una profesión. Una profesión entre otras. Una profesión que además no va acompañada de toda una serie de formas vitales
que han sido permanentes, que han sido características del campesino, que tenían valores y atractivos y que tenían también penosas limitaciones. La servidumbre de la gleba ha solido ser la condición habitual del campesino, no solamente en la Edad Media, sino prácticamente en toda la historia. En 1970, los campesinos componen una parte relativamente pequeña, un porcentaje escaso de la fuerza laboral en muchos países. Por ejemplo, en la Unión Soviética, aproximadamente el 26%. En los Estados Unidos, donde la agricultura ha llegado a convertirse en un tipo de industria, la industria agrícola, bien distinta de la condición tradicional, es simplemente el 2% de la fuerza laboral. Es decir, que el 2% de los trabajadores son trabajadores agrícolas, son agricultores. Esto ha llevado aparejada una disminución asombrosa de la jornada laboral. Hace muy poco más de un siglo, hacia 1850, cuando ya había comenzado el esfuerzo reivindicador de los diversos grupos socialistas en Europa para conseguir la regulación del trabajo y la limitación de la jornada laboral y la disminución de la jornada de las mujeres o de los niños que participaban ampliamente en el trabajo material, la jornada de trabajo media, teniendo en cuenta que la población campesina era la enormemente mayoritaria, llegaba hasta muy cerca de las 14 horas diarias. Yo recuerdo cuando era niño, luchaban los grupos obreros esforzadamente, denodadamente, por conseguir la jornada de 8 horas. ¿Se entiende? De 8 horas cada día laborable, siendo laborables todos, quiero decir, siendo pagados únicamente los días de trabajo. Actualmente, más o menos, en los países de Occidente, está en vigor una jornada de 40 horas semanales, poco más o menos. En algunos oficios especializados, en algunos oficios, por ejemplo, como los electricistas de la construcción en los Estados Unidos, la jornada máxima es de 5 días. En algunos no pasa de 4 días. Y la jornada de cada día no suele pasar de 6 o 7 horas. Es decir, que la jornada se ha reducido a bastante menos de la mitad de lo que era hace 120 años. Puede imaginarse lo que significa como ampliación del horizonte vital, como el tiempo que el hombre sacrifica, que el hombre enajena para poder vivir, el tiempo que puede ser ajeno a su vocación, que puede no ser aquello que él quiere realmente ser, se está reduciendo a una fracción de lo que era hace poco tiempo, y lo que es más, las máquinas, esas máquinas de Occidente, se están encargando de suplir los trabajos más ingratos, menos atractivos, menos capaces de suscitar vocación, es decir, están ejecutando la liberación no solamente del tiempo laboral, sino están despojando al trabajo de su condición involuntaria o contravoluntaria, de su condición penosa, de su valor de castigo. Y esto viene acompañado no de una reducción a una vida mínima, no de la reducción a una vida sin necesidades o sin posibilidades de libertad, al contrario, viene acompañado de un uso, de un goce constante y cada vez mayor de los recursos del mundo. La remuneración del trabajo está aumentando extraordinariamente en todo el mundo. Los ingresos medios de una familia en los Estados Unidos, entiéndase bien, medios, es aproximadamente de $9.000 al año. Es decir, muy cerca de 4 millones de pesos viejos argentinos. Y esto, claro está, no es simplemente cuestión de dinero, no es simplemente cuestión de economía. Las cifras económicas, dichas por sí mismas, son casi como las magnitudes estelares, no nos dicen gran cosa. Esto quiere decir posibilidades vitales, posibilidades de acción vital, ampliación del horizonte de cada uno, aumento
de las posibilidades de elección. En los Estados Unidos, por ejemplo, para tomar un caso bien conocido por las estadísticas, existen más de 60 bibliotecas, cada una de las cuales tiene más de 1 millón de volúmenes. Algunas de ellas tienen 3, 5, 8 o 9. Existen en el país 7 millones de estudiantes universitarios. La enseñanza universitaria ha dejado de ser el patrimonio de ciertas minorías muy exiguas. En muchos tiempos han sido minorías casi evanescentes. Se está convirtiendo en un recurso de la vida de la casi totalidad de la población, por lo menos de todos aquellos que tienen la capacidad intelectual y el gusto por los estudios de carácter superior. Es decir, que dentro de muy poco tiempo no tendrá estudios universitarios simplemente aquel que no tenga dotes intelectuales suficientes o que no se sienta vocacionalmente atraído hacia ellos. Y nadie será excluido, nadie quedará excluido de ellos por el azar de nacer en un nivel o en otro de la sociedad, por haber pertenecido a la mayoría y no a una minoría privilegiada. Hay un dato que parece tener poca importancia, pero que me parece enormemente revelador. Y es el que se refiere a ese aparato que manejamos con frecuencia y que a veces nos importuna la vida y maldecimos de él, pero maldecimos injustamente de él, y que es el teléfono. El teléfono me parece algo enormemente representativo. El teléfono supone un desarrollo técnico y científico, claro está, extraordinario. Es una de las prodigiosas invenciones de la época moderna. Por otra parte, es una representación de la potencia económica. El número de teléfonos de una sociedad mide muy adecuadamente el potencial económico de ella. Pero además es una potencia de civilidad, de convivencia, de comunicación, de repertorio de posibilidades vitales. El uso del teléfono quiere decir que hay negocios, que hay asuntos, que hay relaciones, que hay elasticidad social, que hay comunicación, que los hombres tienen cosas que decir y que además pueden decirlas y no tienen miedo de decirlas. Todo esto significa el teléfono. Por esto me parece enormemente revelador estudiar un poco la distribución de los teléfonos en el mundo. Tengo unos datos a la vista. La mitad de los teléfonos aproximadamente del mundo, el 50%, están en América del Norte, en el Canadá y los Estados Unidos. El 32% está en Europa. El 18% en el resto del mundo. Puerto Rico es una pequeña isla que tiene 8.000 kilómetros cuadrados. Si no recuerdo mal, la tercera parte de la superficie de la provincia de Tucumán. Pues bien, Puerto Rico tiene más teléfonos que cada uno de estos países. Argelia, o Marruecos, o el Irán, o el Pakistán, o las Islas Filipinas, o el Perú. Tiene más de la mitad que la República Árabe Unida. Tiene unos pocos menos teléfonos que Israel, que es de un tamaño parecido. Si tomamos 5 ciudades, las 5 ciudades principales de los Estados Unidos, hallamos que entre las 5 tienen más teléfonos que todo el continente asiático, es decir, Asia menos el Japón. La ciudad de Chicago tiene más teléfonos que todo el continente de África. Nueva York y Chicago juntos tienen más teléfonos que la Unión Soviética. Por cierto, hay un dato curioso. En Moscú no existe guía de teléfonos. Me parece uno de los síntomas más reveladores de una configuración vital. Pero, para acercarme a donde estoy hablando, adviertan ustedes que la Argentina y el Brasil solamente tienen más teléfonos que toda África. Lo cual quiere decir que a pesar de que la proporción de teléfonos de Hispanoamérica
no es tan alta como pudiera y debiera ser, es incomparablemente mayor que la de África o Asia. Es decir, que se trata de otro orden de magnitud. La significación del teléfono me parece simplemente un ejemplo revelador. Yo creo que una sociedad actual se expresa en cierta medida no ya en sus magnitudes estáticas, sino en su actividad, en sus comunicaciones, en sus tensiones recíprocas, en la capacidad de compartir las formas de la vida y de entretejerse unos con otros, de ser una efectiva comunidad en la medida en que usa el teléfono. Adviertan que el teléfono, que durante mucho tiempo fue casi únicamente el teléfono urbano, el teléfono que en cierto modo sustituía a la conversación y a la tertulia, y piensen ustedes en la función que tiene el teléfono en los jóvenes, hoy es además un teléfono interurbano. Hoy significa que en muchos países la totalidad del país está unida, está presente, está completamente trabada. Pero hay muchas cosas más. La prolongación de la vida que ha conseguido el Occidente, la prolongación de la vida activa y de la juventud, la duración media de la vida a causa de la reducción de la mortalidad, y especialmente de la mortalidad temprana. Todo esto ha hecho que esté duplicada, por lo menos, la vida efectiva, la vida real de cada hombre, la vida biológica, la vida económica, la vida material, la potencia técnica, la eficacia en suma del hombre occidental es cuando menos el doble que la que tiene cualquier otra forma humana. Dirán ustedes y dirán bien. Yo lo diría también. Estos criterios no son los decisivos. No es esto lo más importante. La eficacia no es el criterio supremo para juzgar al hombre. Estoy de acuerdo, eso pienso yo. Pero hay muchas gentes que adoptan estos criterios como decisivos. Entonces, si se adoptan estos criterios, hay que reconocer la abrumadora superioridad, la supremacía de Occidente. Y si se trata de otros puntos de vista, si ustedes tienen paciencia, seguiremos examinando este problema.